Bona vesprada a tots i a totes, bona nit ja, quasi. Lo primer que tinc que donar-vos és les gràcies per organitzar a l'agrupació aquesta xerrada i també les gràcies per vindre, que un dijous per la nit ja entenc que segurament teniu moltes coses que fer. Estic molt contenta, Toni, ja ho saps, de tornar a Alcoi. Vam vindre i vam trobar-nos una vegada més a les festes i tornarem les vegades que feien falta a recolzar a un alcalde que estimem, a un govern progressista, molt important pel Partit Socialista, molt important pel Partit Socialista de Dakar i damunt tindré la satisfacció de trobar-me un amic i amics i companys als que estime de fa molt de temps. Per tant, gràcies per la benvinguda i gràcies també per acudir a aquesta xerrada. Fa uns dies que vam programar una campanya d'explicació a totes les agrupacions del País Valencià en un doble objectiu. En primer torn, la intenció d'explicar què està passant 100 dies després de que el govern de Rajoy haya fet ja i haya pres decisions molt importants i molt dures per al nostre país, al mateix temps que ha aprovat uns pressupostos generals de l'Estat que són roïns per a la nostra terra i roïns per a la majoria de la ciutadania, i al mateix temps que estem visquent també una reforma laboral que tindrà, sense cap dubte i desgraciadament, conseqüències molt importants per als treballadors d'aquest país. Per tant, l'objectiu és explicar la nostra posició davant d'aquestes decisions del govern, però també explicar, que jo crec que és encara més important, la nostra alternativa, perquè n'hi ha eixides i alternatives diferents. I el nostre objectiu, per tant, és donar-li als companys i a les companyes, també a les organitzacions socials i sindicals, que estem tenint reunions amb elles, la nostra posició i donar-li arguments i dates per que tinguen la millor informació i sobretot per que tinguin la seva opinió després d'escoltar la nostra posició i la nostra informació. Cuando subía hace unos minutos por esa gran infraestructura que un gobierno socialista dejó hecha para que Alcoi tuviera la conexión que merece, pensaba que hubiera sido imposible que esa infraestructura se hubiera podido hacer si los presupuestos generales del Estado del año pasado, que acabaron esa infraestructura y que tuvimos el privilegio de venir a arropar a Toni en la inauguración, se hubiera podido hacer. Y esa es la evidencia quizá de unos presupuestos generales del Estado que no son solo austeros, que lo son, sino que fundamentalmente tienen, en nuestra opinión, una profunda miopía política del futuro. Yo quiero empezar explicando en qué contexto se han aprobado estos presupuestos generales del Estado. Se aprueban en un año de profunda crisis económica, como era el anterior, el último que nos tocó gobernar, al gobierno de Zapatero. En un momento en el que una parte importante de Europa, con esa esperanza socialista desde hace unos días, que se llama François Hollande en Francia, está pidiendo que haya un cambio de camino y de calendario sobre lo que venimos aprobando en los últimos tiempos, después de haber probado ya una receta que está teniendo graves consecuencias en la mayoría de nuestros países vecinos. En un contexto donde vemos países como Portugal o como Grecia, que siguiendo las recetas y el camino que se nos venía marcando y que sigue siendo el mismo, no solo no están consiguiendo salir de la situación de crisis económica que vivían hace un año, hace dos, sino más bien al contrario, están perdiendo el tren del crecimiento, no están generando empleo y lo que es peor, están generando una gran brecha social. Hoy vemos imágenes en televisión que nos impactan, teniendo en cuenta que están en la Europa próspera, entre comillas, cuando trabajadores y ciudadanos de clase media hasta hace un año y medio están padeciendo situaciones realmente graves de exclusión social. En este contexto hay un enorme debate en Europa sobre si debemos seguir por ese camino, que es un camino que hemos probado y que, en nuestra opinión, si solo se reduce a la reducción del déficit, traerá más lastre en el crecimiento, saldremos más tarde de la crisis y no podremos generar empleo. O si por el contrario empezamos a tomar decisiones diferentes. Si pedimos al Banco Central Europeo que se ponga a la cabeza la recuperación económica de Europa, que emita los famosos eurobonos, que nos dé de cierto margen a los países para poder invertir. Y si flexibilizamos un poco el calendario,
para no ser tan estrictos y poder cumplir con los objetivos de reducción del déficit mientras seguimos invirtiendo en infraestructuras y en inversión social. Ese es el discurso de una parte importante de Europa, de la parte socialdemócrata y progresista de Europa, que, como digo, ha cogido fuerza, afortunadamente, en los últimos días, gracias a la victoria de nuestro compañero socialista, François Hollande. En este contexto, y en medio de ese debate donde otros países como Estados Unidos ya han cambiado el rumbo y han iniciado ese nuevo rumbo al que queremos ir, Mariano Rajoy aprueba unos presupuestos generales del Estado. Unos presupuestos con un objetivo de reducción del déficit sin ver más allá de lo que pueda pasar el año que viene o el año próximo. Unos presupuestos que frenan infraestructuras que ya estaban prácticamente licitadas. Tenemos un ejemplo muy cerca, en nuestra propia provincia. El AVE llegaba este año, a finales de este año, y el parón de la inversión en los presupuestos generales del Estado, que es de más de un 20% en la provincia de Alicante, hace que el AVE en este momento no sepamos con una fecha cierta cuándo llegará, pero sí sabemos que de momento se retrasa su llegada y no llegará como estaba previsto. Lo mismo ocurre con las grandes infraestructuras que estaban pendientes, las grandes carreteras, variantes y tramos de autovía que estaban pendientes en toda España y en nuestra provincia. Pero la falta de inversión no se queda ahí. Hace que por primera vez en mucho tiempo no apoyemos también a nuestros sectores industriales, donde Alcoy sabe bien la importancia que tiene precisamente en tiempos de crisis. Precisamente cuando los sectores industriales tradicionales, el textil, el calzado, el juguete, tienen más necesidad de apoyo para poder invertir en un mundo globalizado cada vez más complicado, reducimos el apoyo al sector industrial tradicional. Y se produce en un momento además donde esa bajada de la inversión en nuestra provincia nos aleja todavía mucho más de la renta per cápita que deberíamos tener como comunidad y que venimos reclamando desde hace muchos años. Que estuvimos muy cerca de conseguir en los últimos años de gobierno socialista, donde se ha invertido en Alicante y en la Comunidad Valenciana como nunca antes se había invertido. Por lo tanto, en este contexto de crisis económica profunda de Europa, decidimos recortar las infraestructuras, no apoyar a nuestros sectores industriales y, lo que es peor, reducir la partida que en mi opinión era más importante de los presupuestos generales del Estado anteriores, además de la social a la que ahora me referiré. Todo el volumen, todos los cientos de millones de euros que en los últimos años han ido a investigación, a innovación y a desarrollo. En unas comarcas como las nuestras, en una comunidad como la nuestra, donde jugamos todo al mismo número, a la construcción, hemos pagado desempleo muy caro. Hace unos días conocíamos los datos de empleo de este mes, datos que afortunadamente eran positivos porque había habido personas que habían recuperado el empleo. También hay que decir que eran menos positivos que el mismo mes del año pasado, lo que quiere decir que vamos un poquito peor. Pero lo más preocupante era que la Comunidad Valenciana era una de las pocas en las que no solo no decrecía el desempleo, sino que aumentaba. Eso pone de manifiesto el grave contexto particular que tenemos en la comunidad. Jugamos todo a la burbuja inmobiliaria y a la especulación urbanística y cuando viene la crisis financiera nos llevó por delante. Eso ha producido que muchos jóvenes que salieron del sistema educativo estén hoy en paro, sin formación, y muchos de los autónomos y de los profesionales de esta tierra que creyeron que era una oportunidad invertir en la construcción, en las agencias inmobiliarias, en empresas de construcción, hoy tengan serios problemas para mantener la empresa abierta. Por eso tenemos un doble reto como valencianos, no solo salir de la crisis como el resto de España, sino cambiar un modelo productivo de una forma mucho más contundente y más rápida que el resto, porque casi todo nuestra apuesta había ido a esa especulación inmobiliaria y porque durante mucho tiempo la Generalitat ha abandonado nuestros sectores industriales tradicionales y por tanto esa también era una vía que dejaba de ser puntera como podía haber sido en los últimos años. En este contexto es tremendamente regresivo que tengamos unos presupuestos generales del Estado que dejan de invertir en Alicante, porque vamos a perder oportunidades. Oportunidades como la del corredor mediterráneo, que el gobierno Zapatero dejó ultimada y con financiación, para que la Comunidad Valenciana tenga una oportunidad en ese recorrido del transporte comercial que nos conecta con Europa,
y que en esos presupuestos generales del Estado ha visto una merma de más de 200 millones de euros, lo que hace inviable que este proyecto se ponga en marcha tal y como lo habíamos previsto. Por lo tanto, perdemos esa oportunidad. Perdemos la oportunidad del turismo, porque en un año de crisis económica como esta, lejos de apoyar a ese sector, que es el que de momento tira de nuestro país y fundamentalmente de nuestra comunidad y de nuestra provincia, se bajan las plazas del inserso, lo que supone que todo el turismo de invierno, todo el turismo que consigue romper la estacionalidad, pues se va a ver claramente mermado. Hay hoteles que se están planteando incluso si van a poder abrir la temporada que viene, y yo he tenido la oportunidad de reunirme con ellos. Y reducimos además el apoyo a la promoción turística fuera de nuestras fronteras, con lo cual en un momento mucho más competitivo y donde deberíamos estar apoyando más que nunca a nuestros sectores turísticos en el mercado, estamos más reduciendo esa... Os decía que eso se produce en un momento además donde cuando estamos perdiendo empleo de una forma muy importante, seguramente una de las radiografías más duras y más incomprensibles de estos presupuestos generales del Estado son la drástica reducción de apoyo a las oficinas autonómicas de empleo. ¿Cómo es posible que en unos años en los que tenemos que reforzar a las oficinas de empleo para que practiquen políticas activas de empleo, para que intenten buscar el perfil más adecuado de nuestros desempleados y buscarles una orientación y una ocupación y una formación para que puedan encontrar trabajo, sea el año que menos inversión en oficinas de empleo va a haber en toda España? Eso pone en serio riesgo las políticas de formación ocupacional, que seguramente van a tener una incidencia muy importante en muchos de los jóvenes que hoy buscan empleo y también en sectores extremadamente vulnerables, como son, por ejemplo, los ciudadanos con alguna discapacidad, que encontraban en esas oficinas y en sus políticas activas especiales una salida importantísima para poder encontrar empleo en los centros ocupacionales. Esto es la radiografía de una inversión general que tiene su peor cara y su peor rostro en la política social. Si no vamos a crecer en los próximos años, si además vamos a lastrar el crecimiento más como consecuencia de ese parón en la inversión, si a las personas con empleo les estamos diciendo que pueden tener serios problemas en su trabajo a partir de ahora con la reforma laboral, porque a partir de ahora de forma unilateral un empresario puede tomar decisiones sin un reequilibrio en las relaciones laborales, incluso bajando el sueldo o despidiendo a un trabajador justificando que hay una crisis económica. Y si además de eso rompemos la única red social que teníamos fuerte, potente en nuestro país para poder permitir que muchas familias que ahora lo están pasando mal por lo menos pudieran llegar a fin de mes, como es la educación pública, la sanidad pública y la protección por desempleo, nos podemos encontrar en una situación tremendamente difícil en los próximos años. Por eso para nosotros es muy importante que la ciudadanía entienda que esta política que se han dado mucha prisa en aprobar, en tan solo unos meses, pone de manifiesto cuál es la verdadera política de un gobierno que está buscando en la crisis la mejor coartada para que afloren modelos de servicios en los que siempre creyeron, pero que nunca se atrevieron a aprobar. ¿Por qué digo esto? Porque si una va a diario de sesiones de hace 25 años, cuando el mejor ministro de Sanidad de la historia de España, el compañero Ernest Lluch, aprobó la Ley General de Sanidad, que fue el paso definitivo para que tuviéramos el Sistema Nacional de Salud que hoy tenemos, y leemos con detenimiento el debate de aquella época, los argumentos de la derecha son exactamente los mismos que tenemos hoy en un contexto de profunda crisis económica. No nos lo podemos permitir, es un sistema demasiado caro, no será sostenible y por tanto debemos seguir con otro tipo de modelo. 25 años después, los mismos argumentos para acabar en el mismo modelo. Un modelo dual, donde los ciudadanos que tienen recursos puedan tener la mejor sanidad, y un modelo residual, donde ya todos no tendremos derecho a la sanidad en igualdad de condiciones, donde habrá de nuevo una sanidad por grupos de referencia. Quizá desconocéis, porque mucha gente lo desconoce, seguramente algunos sí lo conocéis, que incluso en este tiempo la sanidad no era universal para todos. Había todavía grupos de profesionales, como eran los abogados, arquitectos y otro tipo de profesionales, los desempleados que perdían su prestación, y algunos ciudadanos extranjeros que habían trabajado en España de forma regular, pero que habían dejado de tener un empleo, que no tenían derecho a la tarjeta sanitaria.
Eso lo cambiamos hace tan solo 6 meses. Fue la última ley que aprobamos en el Congreso de los Diputados, la Ley de Salud Pública, que tuve el privilegio de aprobar. Esa ley garantizaba por primera vez que todos los españoles éramos iguales ante la sanidad. Y lo hicimos después de aprobar un decreto que ahorraba 2.500 millones de euros a las comunidades autónomas precisamente para poder gestionar la sanidad pública. 6 meses nos ha durado esa política. Lo justo para volver a un modelo que lo peor ya no es que haya entrado el copago, que lo es, y que nuestras personas mayores por primera vez tengan que pagar las medicinas, que lo es. Lo peor es que se ha abierto la caja de Pandora. Y cuando el modelo que nadie se había atrevido a tocar, ni siquiera el gobierno de Aznar, se abre y se empiezan a excluir colectivos de personas, es la puerta por la que puede venir de nuevo un sistema dual en el que lo caro se lo quede la pública para degradarse y lo barato, pero lo más cómodo para los que tienen más dinero, se lo quede la privada. Fijaros, la sanidad pública es uno de los gastos más importantes que hay en este país, en términos de PIB y en términos de gasto social. Imaginaros lo que puede suponer de negocio si se abre la puerta a la privatización, como se está abriendo. Y aquí de nuevo tenemos que decir no a una de las segundas afirmaciones que hace el Partido Popular y con la que no estamos de acuerdo. La primera, como decía, es la coartada de la crisis. La segunda es que no hay más remedio porque no hay otra salida. No es cierto. Hace tan solo 7 meses el gobierno Zapatero adoptó una decisión difícil. Enfrentarse al gasto y al beneficio de las empresas farmacéuticas y cambiar el modelo de prescripción facultativa de los médicos, para que a un ciudadano no le recetaran una marca de un medicamento, sino el principio activo que necesita para curarse. Y por tanto, con esa receta, el farmacéutico debía darse el medicamento más barato, fuera el genérico o fuera el de la marca en ese momento, según el mercado. Tomamos la decisión de fabricar estuches de monodosis para hacer más razonable el consumo de medicamentos. Tomamos la decisión también de generar por las farmacias estuches a los polimedicados, a las personas mayores y con enfermedades crónicas que necesitan unas determinadas medicinas al mes, pero que deben tener su propio ahorro y su propia formación. Adoptamos en ese mismo decreto la necesidad de compensar a aquellas farmacias que en zonas rurales tienen pérdidas como consecuencia de la reducción de estas políticas y que pueden ser inviables para garantizar que todos los ciudadanos tengan derecho a esa prestación sanitaria. Con ese decreto, que digo que fue difícil, porque no es fácil apretarle los tornillos a determinadas empresas en este país, ahorramos a las comunidades autónomas 2.500 millones de euros, que sumamos a otros 2.000 que habíamos inyectado 2 años antes. Eso pone de manifiesto que se puede ahorrar y seguir ahorrando y mantener la sanidad pública intacta. Eso significa que hay prioridades. Recortar el beneficio farmacéutico antes que recortar el bolsillo a los ciudadanos. Eso significa que hay alternativas para mantener el sistema si se quiere y si hay voluntad política. ¿Os acordáis del programa electoral? Los socialistas fuimos valientes y dijimos que íbamos a aumentar los impuestos indirectos de alcohol de alta graduación y de tabaco, porque son elementos que tienen como consecuencia de la salud, tienen una presión sobre el Sistema Nacional de Salud y que con eso íbamos a financiar la sanidad de forma extraordinaria, además de la financiación que ahora ya pagamos con el impuesto de los ciudadanos. Esa es la salida. La salida no es aprovecharse de la crisis económica para hacer negocio con el Sistema Nacional de Salud y mucho menos alegar que es más barato que la dirija una empresa privada. Porque nuestros compañeros de la Marina Alta y nuestros compañeros de Alcira ya han pasado por ese modelo y saben bien que a la larga no solo sale más caro, sino que además el principio no es atender mejor a los ciudadanos, sino que el principio es, evidentemente, cómo poder ganar más dinero. Lo mismo va a ocurrir con la educación. La educación en España no solamente es, digamos, pública y general, es que es obligatoria hasta determinada edad. Por tanto, es una obligación de los poderes públicos dar la mejor educación a sus ciudadanos y ciudadanas. No es solo profundamente injusto que se vaya a recortar la calidad de la educación que tantos años nos ha costado construir, sino que además es profundamente miope económicamente hablando. Porque si lo mejor que tenemos para el futuro, que es el talento de nuestros jóvenes, en un momento donde estábamos apostando por la reforma de la formación profesional, donde estábamos dando apoyo a los jóvenes para que tuvieran una educación diferente y pudieran encontrar un empleo fuera de la construcción, paramos ese apoyo y ese esfuerzo, este país tendrá poco futuro.
en los próximos años. Para todos no es un problema solo de injusticia, que lo es, porque volvemos a que solo pueda estudiar aquel que sus padres puedan financiárselo, sino que además es absolutamente miope económicamente hablando. Y es por eso que estos días nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, le ha dicho a Mariano Rajoy que él está dispuesto a negociar el sistema financiero si negociamos también el decreto de sanidad y educación. Porque para nosotros no son dos caras de una moneda diferente, son dos caras de la misma moneda. Si nosotros tenemos que apoyar a una caja de ahorros, hoy un banco, que por cierto hereda el desastre monumental de esta comunidad, de la gestión de esta comunidad autónoma y de la de Madrid, donde llevan muchos años gobernando los dirigentes del Partido Popular sin control ninguno, y donde también apostaron en la construcción para mantener esas cajas de ahorros que hoy están quebradas, es a cambio, primero, de que ese dinero se devuelva y no le genere ningún gasto al Estado, y dos, si a cambio no se recortan otras cosas. Ese es el debate que vamos a tener en los próximos días, el debate que debemos explicar a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque nuestra obligación es que quien tiene sus ahorros en ese banco, en Bankia, esté tranquilo. Y nosotros vamos a estar ahí para que estén tranquilos, pero a cambio queremos que cuando el Estado salga de Bankia no le cueste ni un solo euro, y además a cambio queremos que no se recorte ni la sanidad ni la educación. ¿Qué os voy a contar de la dependencia? Que también conozco bien por ese último año que me tocó gestionar. En un momento donde estábamos evaluando la ley de la dependencia y donde estábamos intentando mejorar errores y defectos que tenía, y donde aplicar una obligatoriedad en la cartera de servicios para que comunidades como la nuestra no se escaquearan de su implantación en la comunidad, cuando estábamos en ese esfuerzo, el gobierno del Partido Popular tomó una decisión a los pocos días de ser nombrada la ministra de Sanidad: parar la ley de la dependencia. Y hubo 300.000 dependientes que esa noche se acostaron pensando que tenían un derecho que la ley les garantizaba, y se levantaron sabiendo que ya no lo podían tener, porque al parar la ley, los últimos en incorporarse a esa ley que estaba previsto en este año ya no podrán incorporarse este año. Si a eso le sumamos que han reducido drásticamente los presupuestos del gobierno con las comunidades autónomas para desplegar la ley, nos encontramos con que la ley de la dependencia hoy sufre un parón muy importante que nos va a costar muy caro y que va a dejar en la cuneta a muchas personas que la necesitan. Ese es el panorama, pero ante ese panorama no nos queremos resignar, porque los socialistas tenemos alternativas y las hemos presentado en el Parlamento. Ayer votábamos, desde ayer hasta las 11 de la noche, ayer hasta las 4 de la tarde, más de 3.000 enmiendas que hemos presentado para demostrar que con ese presupuesto hay otra forma de hacer política. Que se puede ser austero, pero con líneas rojas, sin tocar lo más importante de un país, como hicimos hace tan solo 6 meses. Y sobre todo, que hay salidas y somos capaces de cambiar el rumbo en Europa y de empezar a invertir de otra manera en este país, mirando no solo al año que viene, sino a medio y largo plazo. Y tengo que deciros que la mayoría absoluta no significa mayoría social. Que afortunadamente en la Cámara se está viendo una soledad absoluta del Partido Popular con respecto al resto de las fuerzas políticas. Que cada vez son más ciudadanos y ciudadanas en Alcoy, en nuestra comunidad, que salen a la calle porque dicen no a esta forma de gestionar. Y sobre todo, son cada vez más los ciudadanos que no se tragan ese discurso de la herencia. Porque en esta comunidad la herencia de Fabra es la herencia de Camps. Son 17 años gobernando el Partido Popular y por tanto no tienen derecho a mirar hacia otro lado, ni mucho menos a echarle la culpa a un gobierno que invirtió más que nunca en esta provincia y en esta comunidad, que cumplió sus compromisos en infraestructuras y en política social y que cometió errores, sí, que tomó decisiones algunas que seguramente no tenía que haber tomado, pero que siempre tuvo claro que por encima de todo estaba el colchón social de sus ciudadanos. Eso es lo que tenemos que ser capaces ahora de explicar a los hombres y mujeres que se encuentran en una situación difícil. Tenemos que acompañar a los colectivos de profesionales, a los maestros, a los colectivos sanitarios y a aquellos que están viviendo un momento tremendamente difícil porque tienen que afrontar su profesión con la vocación que siempre les ha caracterizado en un momento de profunda precariedad. Tenemos que estar al lado de los sindicatos y sobre todo de las personas que han perdido el empleo, para demostrarles que podemos trabajar y que tendrán una oportunidad si cambiamos las cosas. Y sobre todo tenemos que recorrer cada uno de nuestros pueblos y ciudades, y lo que estamos haciendo, para explicar nuestros argumentos, no solo con críticas, sino también con propuestas alternativas. Las propuestas a la reforma laboral que hemos hecho, una enmienda alternativa profunda a la reforma laboral, las propuestas y las enmiendas a los presupuestos generales del Estado y nuestra política del programa electoral que ponía de manifiesto
que si hubiéramos recaudado una tasa y un impuesto a las grandes fortunas, hoy tendríamos dinero para poder mantener la sanidad pública, la educación pública y la protección por desempleo. Ese es nuestro discurso y ese es el discurso que tenemos que intentar hacer en cada uno de los pueblos y ciudades del País Valenciano. Estamos haciendo un fuerte esfuerzo en las próximas semanas y días para que eso sea así. Nuestra obligación es escuchar y argumentar, darle argumentos a la ciudadanía para que sepa que este debate es importante, que no podemos dejar que se tomen decisiones de forma impune, que tenemos que ser capaces de decir que la ciudadanía por ahí no va a pasar y que hay otras fórmulas para sacar el país adelante. Si lo hacemos, tendremos la oportunidad de construir una alternativa capaz de liderar una política progresista en esta comunidad. En un momento en el que por primera vez en mucho tiempo hay muchos ciudadanos que se han dado cuenta de que este no es el camino. Y hay que ser inteligentes y hacer algo que ayer hizo vuestro alcalde. Llamar a todas las puertas, pactar con todas las instituciones. Cuando están en peligro, instituciones o puntos de encuentro familiar, como el que ayer estuvisteis a punto de perder en Alcoy y vuestro alcalde se puso a la cabeza para reivindicar. La reivindicación, la política con austeridad pero con inteligencia que hemos estado haciendo en Alcoy, es la salida a esta crisis. Lo demás nos traerá menos crecimiento, más desempleo de lo que es peor, menos red social. Hoy tenemos una coartada importante, que es la fuerza de nuestros compañeros en Europa, a la que tenemos que sumar nuestra voz, la voz de la calle, para hacer cambiar las cosas. Cuando los ciudadanos han salido a la calle, hemos sido capaces de darle la vuelta a muchas situaciones. Este es el momento, y el momento sobre todo de que vean al Partido Socialista fuerte, con ideas, con convicción y con alternativa. Ese es el mensaje que os quería traer hoy, sin extenderme demasiado, porque lo que me gustaría es que abriéramos un turno de debate y que pudierais preguntar, opinar y que realmente salgáis de aquí con la información y con las dudas que podáis tener resueltas en la medida en la que pueda resolvernoslas. Muchas gracias.